Súper. Hola Pamela, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Lice? Hemos tenido un percance, ¿no? No Lamentablemente, hay WhatsApp. sí, no había manera de comunicarnos, ¿no? Entonces, de todos modos, la clase lo iba a hacer para subirla al Moodle, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Por eso es que, bueno, lamentablemente no tenemos otro medio más para comunicarnos, a no ser de que les iba a mandar a todos un Messenger, ¿no? Entonces, eso iba a ser, o un SMS, ¿no? Que iba a ser un poquito más tedioso. Telegram creo que están usando igual algunos, pero no sé, la verdad. Sí, es que el problema es que no tienen todos, ¿no? O sea, lamentablemente porque algunos tal vez acceden a un equipo, pero no está actualizado o tal vez su memoria está muy llena y no les permite bajar esa aplicación, pues. Sí, yo por si acaso he entrado al mismo link, decía, porque casi siempre es el mismo, ¿no? Siempre es el mismo, ¿no? Sí, sí, ese es el mismo, el mismo. Así, bueno, pero no sé, no creo que el resto de tus compañeros ingrese, tal vez por la falta de comunicación, no lo sé. Como te digo, de todos modos, o sea, yo lo voy a tener grabado, voy a hacer una clase y lo voy a tener grabado, lo voy a subir al Moodle para que ustedes lo puedan ver. Ah, ya. Entonces, no voy a ver la grabación nomás. Ok, ok, Pamelita. Te cuidas Ya. entonces y de todos modos, si puedes comunicarte con tus compañeros y todavía persistimos con este problema, entonces el día jueves nuevamente nos reencontramos, pues, para ver qué es lo que sucede o qué nos dicen nuestras autoridades. Ya, está bien, Lice. Que Gracias. vaya bien. Hasta luego, Lice. Chao, te cuidas. Chao, chao. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy es una clase diferente por cosas que suceden en el tiempo y espacio. Lamentablemente no podemos tener una comunicación fluida ahora por cuestiones eh, del internet, ¿no? O sea, ha habido colapsos de WhatsApp, Facebook y Instagram, si no me equivoco. Entonces, lamentablemente no se va a poder, no ha habido una comunicación para que podamos conectarnos. De todos modos, yo les tengo ahora un tema preparado para poder dárselos y después subirlos al Moodle. Permítanme un segundito, por favor. Ok. La anterior clase habíamos hablado acerca de la comunicación escrita, ¿no? Que corresponde a la atención al cliente, ¿no? De todos modos, voy a poder compartir pantalla para que ustedes puedan ver y hacer una retroalimentación breve de lo que hemos visto en la anterior clase. Okay. La comunicación escrita hemos dicho que es pues una comunicación que se establece a través de las palabras o cualquier otro código escrito, ¿no es cierto? Resulta esto importante verlo desde el punto de vista del emisor y el receptor y deben cumplir el conocimiento de un código en cuestión. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están? Lamentablemente no hemos podido comunicarnos, ¿no? Pero bueno, sabían que teníamos hasta ahora nuestra clase.
Puntos extras por lo que estamos aquí, ¿no, dice? Pamela ya se fue, ya estuvo puntual, les comento. No importa, lo que importa es los que estamos ahorita. Ok. Bueno, depende de ustedes, porque igual voy a hacer una retroalimentación, lo voy a tener igual grabada la clase para que ustedes puedan ver en el Moodle. Bueno, depende de ustedes si quieren quedarse o si quieren ver en el Moodle, ¿no? Uno por la ausencia máxima de estudiantes. O sea que nos podemos retirar. Depende de ustedes. Igual voy a tomar la clase, chicos, para poder subirle al resto de sus compañeros, ¿no? Porque en este grupo tenemos alrededor de 50 y estudiantes, ¿no? Eh, bueno, por razones X motivos, bueno, no se han podido reunir por la falta de comunicación que, bueno, no tenemos, ¿no? Sí, De todos modos, chicos, bueno, siguen entrando. Pues haremos clases. Haremos una retroalimentación de lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Ok? Está bien, dice. Hola, Pamela, nuevamente. Dice, tal vez no pueda ver la grabación porque mi Moodle tiene problemas, ¿no? Y le dije, así que mejor me voy a quedar en la clase, ¿sí? Ok, no hay problema. Ok, habíamos hablado en la anterior clase, chicos, acerca de la comunicación escrita que se establece con la atención al cliente, ¿no es cierto? Bueno, en realidad esta atención escrita se le hace, o sea, de manera escrita, o sea, plasmado ciertas palabras que tú quieres decirlo a través de un papel y un lápiz, ¿no es cierto? Y esto sucede entre dos personas, que es el emisor y el receptor, ¿no? Y pueden ser por varios medios, ¿no? Estamos hablando acerca de los canales, ¿no? Podrían ser físicos, en todo caso, con ustedes la computadora, el teléfono, o cualquier otro canal, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es que se va a hacer una comunicación efectiva con respecto a la comunicación escrita, ¿ya? Entonces, habíamos visto también acerca de las características que tiene la comunicación escrita. Esta comunicación escrita es simultánea, como les había dicho, ¿no? O sea, es algo que se puede dar entre ustedes, por ejemplo, y yo, algo que yo estoy transmitiendo a ustedes, ¿no? Para que ustedes sepan de qué se trata. Permanece en el tiempo, a diferencia del mensaje oral, ¿no es cierto? O sea, este escrito se puede perpetuar. Estamos hablando, por ejemplo, de cosas escritas que permanecen en el tiempo. Hay cosas que se han dado, que se han descubierto y que ahora forman parte de un museo, ¿no? Cuando hablamos algunas escrituras de antepasados, ¿no? Entonces, por eso dice que permanece en el tiempo, ¿no? Para que ustedes un poco se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Y obviamente ya las palabras se las lleva el viento, ¿no? O sea, cuando no concretamos algo muy bien, cuando dice algo escrito, ¿no? A la vuelta de la esquina, o sea, me puedo olvidar de lo que hayan dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Debe respetarse las reglas, ¿no? El mensaje debe adaptarse a reglas gramaticales. Podemos hablar en primer lugar de la ortografía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de transmitir eso, ¿no? Eh, eh, para entender muy bien, en cualquier escrito, nosotros vamos a tomar la ayuda. Hoy en día el Google nos permite eso, ¿no? Eh, tener, digamos, la ayuda con respecto a la escritura ortográfica, ¿ya? Nos puede corregir, ¿no? Pero de todos modos, yo he visto y he constatado en algunos momentos que también emite algunos errores, ¿no? Entonces debemos también utilizar un diccionario, eso nos ayuda bastante. Hay frases donde hay mucha redundancia, por ejemplo, entonces, cuando es primera vez que nosotros escribimos, en algún momento siempre redundamos, o sea, siempre repetimos en una misma frase la misma palabra. Entonces, por eso, al momento de terminar de escribir, tenemos que volver a releer algo para que no vaya con esos errores. O sea, por eso es que dice que debemos respetar. Y hay
otro punto más que quiero mencionar con respecto a esto es que hay una formalidad, ¿no? Cuando nosotros enviamos algunas cartas, algunas invitaciones de manera escrita, hay una formalidad que se debe cumplir, ¿no es cierto? Poniendo la fecha, a quién va dirigido, posiblemente dándole un cargo a la persona y siempre tratándole de usted, ¿no? Aunque esa persona sea conocida, ¿no? Entonces hay ciertos, ¿no? Modelos que debemos nosotros seguir, ¿ya? Distancias no es un impedimento. Ahora sí, yo puedo traducir de que sí ha sido un impedimento cuando se trata de la tecnología, cuando hay este tipo de colapsos, por ejemplo, que lamentablemente de forma escrita no nos hemos podido comunicar, ¿no es cierto?, con el resto. Pero también podríamos decir que la tecnología ha hecho de que las personas estén muy dependientes de esto. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Hay muchas personas que trabajan por el WhatsApp, o sea, se han ido adaptando a la nueva tecnología que hay personas que en el trabajo, al momento de comunicarse, han hecho transacciones. ¿Y qué ha pasado con eso? O sea, lamentablemente las transacciones han quedado congeladas, o sea, ¿qué podemos a pensar, no? Entonces son suscitaciones que son improvistas, o sea, que en ningún momento nos íbamos a imaginar, ¿no? Pero de todos modos, como dice aquí, las distancias no son impedimento, o sea, hace una referencia a que la conversación a cara, los mensajes escritos dan una vuelta al mundo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que era antiguamente las cartas que se mandaban por correo, ¿no? Que tenías que escribirlas, enviarlas, comprar tu timbre correspondiente a dónde estás enviando, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que las distancias no son un impedimento. Los mensajes son planificados, ¿no? Entonces, cada cosa que nosotros vamos a realizar o hablar con una persona, entonces, lo vamos a tener en mente para poder transmitirla y poder darla, ¿no? O sea, yo voy a planificar qué es lo que voy a preparar, por ejemplo, para mis clientes al momento que ellos estén ingresando, ¿no? Entonces, ya voy a poder tal vez modificar, arreglar, etcétera, ¿no? Algo que esté de manera de que estén convencidos con lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Ya hago referencia a una empresa, por ejemplo, en el caso... En el caso, por ejemplo, de si yo vendo algunos productos, entonces yo ya voy a tener tal vez unas planillas, alguna otra referencia, afiches que me puedan ayudar a que mi cliente pueda entender muy bien lo que le voy a transmitir. ¿Ya? Entonces, así de esa manera podemos ver algunas de estas características de las que son la comunicación escrita, ¿no? Pero también vamos a ver algunos tipos y ejemplos de comunicación escrita. La comunicación escrita pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo, ¿ya? Esto, como dicen, ¿no? O sea, diseñadas para un público masivo o personales. De manera personal, tal vez cuando yo quiera hacer alguna referencia, tal vez algún convenio, alguna estrategia con algún empresario que tiene, digamos, algunos productos que yo compro de él, ¿no? Puede ser un proveedor masivo. Entonces, lo que voy a hacer es dar, digamos, una comunicación escrita estratégica, ¿no? Para que pueda aliarse conmigo y poder enviarme los productos que deseo para mi empresa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las que están en público masivo, poderme dar un mensaje, depende, podría ser un evento donde puedo dar a conocer un producto y decirles las ventajas o las virtudes del producto que estamos lanzando al mercado, ¿no? Entonces, eso va a ser para un público masivo, ¿no? Tal vez como les he dicho, ¿no? En la feria, por ejemplo, del MISCI, ¿no? Han querido demostrar un poco lo que se ha dado, ¿no? Entonces lo han transmitido por Facebook, etcétera, por otros medios de manera escrita, dónde va a ser y qué es lo que va a contener, ¿no es cierto? Esa feria. Algunos ejemplos de comunicación escrita los vamos a tener muy bien marcadas, ¿ya?
tenemos los volantes y los folletos, ¿ya? Ustedes siempre tal vez en algún momento han tenido la oportunidad de recibir algunos volantes donde de manera escrita han llegado a nosotros para transmitirnos algún mensaje de algún producto o servicio que nos quieren dar a conocer, ¿no es cierto? Algunas empresas. En todo caso, hemos recibido, qué sé yo, de algunas promociones del Hipermax, etcétera, ¿no? Cuando pasamos por ahí, qué sé yo, por el mes Julio Loco que alguna vez se ha dado, ¿no? Entonces, tal vez nosotros podemos acudir en ese tiempo para poder adquirir algún producto, ¿no? Entonces, de esa manera se da esta comunicación escrita, ¿no? Porque yo lo estoy leyendo y sé que o sea, voy a tener esa información y voy a acudir a ese lugar, ¿no? Entonces, es la forma, digamos, un poquito más colosal que nosotros podemos tener de alguna empresa, ¿no? O sea, cuando nos dan estos folletos o volantes, ¿no? Cuando nosotros lo agarramos y vemos, ¿no? Entonces, ya va a estar grabada en mi cabeza o tal vez agarre ese volante y me lo guarde y diga, ah, bueno, pues en tal lugar iba a haber una promoción, ¿no? Por ejemplo, de zapatos 2x1. Entonces, me fijo el lugar y la fecha, entonces está muy bien marcado, ¿no? Tal vez ese rato lo he recogido y solamente he leído la promoción y después agarré y nuevamente lo estoy leyendo, ¿no? Entonces me voy a aproximar a ese lugar y voy a ir a comprarlo, ¿no? Entonces, como decía en las características de la comunicación escrita, entonces se da de manera efectiva la lectura o la comunicación que quiero hacer llegar al cliente. Las cartas, bueno, es un formalismo que se ha dado hace mucho tiempo, que hoy en día en algunos momentos todavía se utiliza, ¿no? O sea, antes era eh, mucho más, o sea, más usado que ahora, ¿no? Obviamente con la tecnología ahora ha bajado, ¿no? El uso. Pero como les digo, en algunas ocasiones es necesario utilizar esto, ¿no? Me ha ocurrido que yo necesitaba mandar una carta firmada, ¿no? A La Paz, entonces he tenido que hacer la carta y firmarla y poder mandarla por correo, ¿no? Entonces, es de esa manera que todavía se utiliza, ¿no? Las cartas, ¿no? Aunque a veces, y se sigue un formato, ¿no es cierto? Entonces, ahora también nosotros si queremos llegar a un cliente, entonces tal vez de forma más, o sea, más formal, la hacemos llegar, ¿no? Porque eso es lo correcto ahora, ¿no? Es un poquito informal cuando nosotros llegamos tal vez por un mensaje de WhatsApp, ¿no? Cuando nosotros llegamos ahora ya con una invitación, por ejemplo, escrita por correo, ya es mucho mejor, ¿no? En algún momento yo les había comentado que tiene mucho más formalismo, ¿no? Además de que la persona se va a sentir más importante tal vez a nosotros que como empresa lo hemos tomado en cuenta, ¿no? Entonces, cualquier formalismo para hacer llegar, las cartas son también efectivas. Los mails también se pueden dar de esta manera, ya que los correos ahora son así, ¿no? Cuando te hacen llegar alguna información que queremos saber, ¿no? Acerca de algún producto, ¿no? Esto puede ser ya un poco más personalizado, ¿no? Cuando por ejemplo, el cliente desea saber alguna información de algún producto que, bueno, tal vez nosotros no lo tengamos, pero le decimos que le vamos a hacer llegar la información completa por correo, ¿no? Entonces pedimos su correo para poder brindarle, digamos, esa información. A mí me ha pasado muchas veces cuando he recibido productos médicos del cual no tenían en la farmacia y me han anunciado por correo para poder ir a recoger, ¿no? Cuando ya había llegado, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no?
Y ellos, por ejemplo, te dicen, ¿no? En tal fecha, y de esa manera llegan, ¿no? Son puntuales, ¿no? Y si por si acaso no llega o pasa algo, entonces te comunican de igual manera, ¿no? Entonces ha sido, bueno, también una forma efectiva. Los diarios y las revistas también es un medio de comunicación escrita, de las cuales en su contenido siempre va a estar vinculado con la actualidad, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de los diarios y las revistas, siempre está en el diario vivir, ¿no es cierto? De todo lo que nosotros queremos saber, ¿no? Especialmente si queremos saber de algún producto que se haya lanzado, etcétera, ¿no? Y nosotros también formamos parte de aquellas revistas para poder darnos a conocer, ¿no? Hay mucha gente que le gusta la lectura, aparte de que es muy saludable, ¿no? Porque ampliamos nuestra cultura, ampliamos nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, también son otros medios de comunicación escrita. Los libros, y obviamente también, que en algún momento nos hemos perpetuado algunas empresas, ¿no? Dando a conocer desde el nacimiento, por ejemplo, cuando se han escrito algunos libros de algunas personalidades que tal vez han empezado de cero y ahora son grandes empresarios, ¿no? Entonces hay muchas personas que quieren saber acerca de cómo han surgido, ¿no? Entonces ahí también están plasmadas algunas memorias, ¿no? En los libros. El Internet y todas sus variantes. Estamos hablando del MEI como Internet, que llegó una serie de medios escritos incalculables. Eso sí está de hecho, ¿no? Desde las portales web hasta las redes sociales como el WhatsApp y el Twitter, que lamentablemente ahora hemos tenido un problema muy grande, ¿no? Las razones no las conocemos, pero de todos modos son percances que ahora la gente, como les he dicho, tal vez está un poco decepcionada, ¿no? Pero también son un medio de comunicación escrita, ¿no? El WhatsApp, que es la más efectiva, la más usada. El Twitter, no lo sé, tal vez ustedes jóvenes tienen algún tipo de comunicación. El Facebook también y el Instagram, ¿no? Ahora recién me entero de parte de mi hijo que por TikTok también se pueden dar mensajes, ¿no? Yo no sabía. Él estaba un poco avisándome si tienes TikTok, puedes comunicarte por ese medio. Yo la verdad ni sabía. El boletín interno, chicos. ¿Qué es el boletín interno? Interno, ¿no? Esto es una comunicación que se maneja de manera interna y externa en la organización. ¿Qué quiero decir? Si nosotros, por ejemplo, en la universidad nos lanzan un circular, ¿no? Un boletín interno, en este caso, ¿no? Tal vez un mensaje por llamada que nos han vertido. Cuando llegamos a la universidad nos dan un boletín de información que se deben llevar las clases en tal tiempo, etcétera, ¿no? Cualquier información, ¿ya? De manera interna. Y nosotros lo vamos a comunicar de manera externa a ustedes, ¿ya? Es una comunicación que nos han dado las autoridades a nosotros y nosotros la vertimos a ustedes, ¿no? Por eso se dice un boletín interno que se maneja dentro de la organización, ¿ok? No sale afuera. Ahora, en el caso de algunas empresas, por ejemplo, los boletines se dan dentro a los empleados, ¿ya? Y después se traduce a los proveedores, ¿ya? Porque los proveedores son externos, son ajenos a la empresa, son los que van a ir a agarrar un producto, lo dejan en la empresa y se van. Entonces también llega a ellos, ¿no? Entonces, para que ustedes un poquito se den cuenta. El memorándum, por ejemplo, ¿no? Estos memorándums pueden ser tal vez de bienvenida al nuevo trabajo, tal vez de despedida. O sea, hay muchos otros asuntos que se pueden traducir de parte del memorándum, ¿no? Es el medio más usado, ¿no? Y hay ciertas instrucciones que se dan ya en las cuales tú puedes leer y la organización tiene que entender acerca de ese memorándum para poder cumplirlas, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de en la universidad a nosotros nos entregan tal vez un memorándum, esto es más en las instituciones públicas, ¿no? Les dan un memorándum donde tienen que cumplir, por ejemplo, ¿no?
esta mañana vi la isla de la bandera donde habían comunicado, ¿no? A ellos tal vez les mandan un memorándum a todos los secretarios y directores de la alcaldía para que asistan a la isla de la bandera, ¿no? Entonces ellos tienen que estar, ¿no? Entonces con instrucciones que ellos sí tienen que obedecer. Ahora, por ejemplo, el circular es casi similar al boletín, ¿ya? Es una comunicación que se da también de manera interna a todos los empleados, ¿no? A todo el departamento interno. Comunica a todo el personal algo importante que se está lanzando en la organización, ¿no? Entonces, ese es el circular que va de parte de la cabeza hacia los empleados, ¿no? Las convocatorias, que también las conocemos, es un medio en el cual la organización informa a sus empleados o a toda la comunidad. Por ejemplo, podría ser si hay lugares vacantes, podría ser un puesto laboral o tal vez de algún concurso, de un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces viene de forma escrita, bien pautada y bien pronunciada en sus puntos para que se pueda entender y así puedan ser partícipes, ¿no? Las encuestas a los empleados, ¿no? También es algo escrito, es un medio también en la cual el propósito siempre de la empresa va a ser saber cuáles son las inquietudes de cada uno de ellos, ¿no? Esto se tiene que dar de forma periódica para saber, porque hemos dicho que cuando la empresa cuida a los empleados, está cuidando también a sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, tal vez vamos un poco a indagar nosotros, tal vez como empresa, cuáles son aquellas inquietudes en las cuales nosotros vamos a ir preguntando en una encuesta, ¿no? Vamos a ir preguntando, tal vez pedir alguna observación que escriba el empleado para nosotros notarla y así ir cambiando, ¿no? No se olviden que los empleados también son prioridad dentro de la organización. El manual de empleados. Este es muy importante. Tomarlo en cuenta como empresa porque este manual viene con ciertas reglas en las cuales nosotros las plasmamos porque no queremos que nuestro empleado llegue, si la hora de ingreso es a las 8 y que llegue a 8:30, ¿no? O sea, media hora de retraso, ¿no? Entonces, el empleado tiene que adaptarse a ciertos reglamentos, un manual en la cual él debe cumplir ciertos pasos, ¿no? Es una información que tiene que manejar todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí en ese manual no solamente van a haber reglas rigurosas en las que tiene que cumplir, también va a haber un manual donde va a haber puntos donde vamos a pedir al empleado que tiene que capacitarse, ¿no? Asistir y capacitarse, tal vez en cierto tiempo, ¿no? En ciertas áreas, o se les va a decir, ¿no? De aquí a 3 meses, el empleado tiene que capacitarse, tiene que anotarse para ver el tiempo disponible, etcétera, ¿no? O sea, eso ya se va a ir organizando como empresa, ¿no? Pero el manual de empleados es importante realizarlo tomando en cuenta cómo es la empresa que nosotros vamos a dirigir, ¿no? Horas, lo más importante, horas de ingreso, tal vez el uniforme que van a colocarse, los informes que deben entregar una vez que salgan del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir reflejado. El buzón de sugerencias. La empresa debe hacer un buzón de sugerencias, ¿no? Para determinar las falencias que pueden percibirse en algún momento, ¿no? Sabemos y hemos dicho que las quejas son muy buenas para la empresa porque nosotros vamos a tomar en cuenta algunas cosas tal vez malas para subsanar dentro de la empresa, ¿no? Yo como dueña de una empresa, tal vez he puesto mis reglas, he puesto los procesos adecuados, el tiqueo, etcétera, todo lo necesario, pero he dicho, no sé, para mí está perfecto, supuestamente, pero el único que va a percibir si hay algo que no está bien es el cliente. Por ende, el buzón de sugerencias va a estar atento a
darnos si realmente todo ese proceso, el tiqueo, la forma de atención escrita, etcétera, van a estar bien. Vamos a ver reflejado dentro del buzón de sugerencias si realmente el cliente ha estado con esa satisfacción. ¿Ok? Los informes. ¿Qué son los informes? También es un medio escrito en la cual una vez terminada posiblemente algún trabajo, nosotros vamos a informar cuál es lo que, o sea, cuál es el trabajo que hemos realizado para poder darle, ¿no? Al jefe y decirle, bueno, pues acá está todo el trabajo que se ha realizado, nosotros bien pautado el informe que vamos a realizar, ¿no? Se informa que el día de hoy, en primer lugar, se ha tomado como puntos prioritarios realizar esto. Segundo punto, se ha realizado tal vez el cotejo de las personas. Tercer punto, se ha hecho esto, ¿no? Cuarto punto, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ir muy bien detallado los informes que nosotros estamos entregando, ¿no? A nuestro superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir en un archivo, en un file, de acuerdo a la persona que entrega a los empleados. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener no muy bien organizado todo lo que queremos hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Lice. Ok. Está bien. Hay un protocolo también de atención escrita que se debe realizar, ¿ya? Este protocolo, como les había dicho ya anteriormente, está diseñada para el público masivo y de manera personal. Pero también hay objetivos que se trazan dentro de este protocolo de atención, chicos. Y esos objetivos están principalmente en informar, ¿no? Informar qué es lo que nosotros queremos como empresa, ¿ya? En convencer también es otro de los objetivos. ¿Por qué convencer? Porque si mi cliente ha entrado para adquirir algún producto, entonces, bueno, pues no se tiene que ir con las manos vacías. Yo voy a convencerle que realmente el producto que él estaba buscando o que ha visto y quiere llevar es muy bueno, ¿no? Entonces, yo le voy a dar todo el detalle para que él esté convencido que es un buen producto, ¿ya? Y bueno, pues el otro objetivo es entretener, ¿no? De alguna manera vemos empresas que otorgan tipo de servicios en la cual entretienen a nuestro cliente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en todo el entorno donde nosotros circulamos en la ciudad, van a haber puntos donde hay entretenimiento, ¿no es cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, de algunos bares, etcétera, entonces, no solamente vamos a vender a nuestro cliente el trago, ¿no? Entonces va a haber una manera de darle un poco de música, sentido al contexto, al ambiente, ¿no? Entonces vamos a entretenerlo también, ¿no? Entonces tenemos que adecuar, digamos, un poco estos objetivos a que el cliente siempre esté satisfecho por lo que está recibiendo. ¿Ok? La importancia de la comunicación escrita. Hay ciertos puntos que debemos también tomar en cuenta porque la comunicación oral se puede dar, ¿no es cierto? Pero la comunicación escrita es mucho más efectiva, hemos dicho, ¿no? Permite la difusión del conocimiento, ¿ya? Con la redacción y la publicación, como dice acá, de los contenidos, de todo tipo, el conocimiento ya no está en manos de pocos. La comunicación escrita rompió con el monopolio de la información, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Permite la difusión del conocimiento, o sea que nosotros todo aquello que pensamos lo vamos a ir plasmando de forma escrita, ¿ya? Si ustedes tienen alguna idea de hacer, por ejemplo, algo innovador, como en la presentación, cuando la licenciada Claudia me sorprendió acerca de la presentación que van a hacer en el MISCI, acerca de
el helado de papa, por ejemplo. A eso me voy con que nosotros tenemos que un poco difundir algo que estamos pensando, ¿no? Eso es innovar y eso es pensar y tal vez traducirlo de forma escrita, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si ustedes se especializan, por ejemplo, en el área de gastronomía y quieren hacer algo innovador, ¿no? Como les había dado el ejemplo del helado de la papa, entonces lo van a ir plasmando, o sea, tiene que haber una reserva escrita de autor, ¿no? Entonces lo van a ir plasmando de manera escrita, ¿no? Y eso se va a guardar como algo de ustedes, ¿no? En el caso, les doy el ejemplo del caso de los artículos, ¿no? O sea, cuando uno quiere escribir algo, lo traduce, ¿no? Y lo plasma en un artículo, en una receta, por ejemplo, ¿no? Algo que has innovado, ¿no? Cuando tú innovas y en el mercado sabe que hay muy buena producción, mucha gente adquiere el producto, entonces mucha de la competencia viene y te copia, ¿no es cierto? Entonces, en parte, a eso se va un poco a la importancia de la comunicación escrita. El tiempo ya no es un obstáculo, ¿no? Los mensajes ya se pueden almacenar y pueden ser difundidos de generación en generación. Ya no pueden ser limitados a una etapa de la historia, ¿no es cierto? Creo que hoy en día ya no veo eso con respecto a que la historia, por ejemplo, de Bolivia, antes contada, ahora ya está un poco más modernizada, ¿no? No era como cuando nos enseñaban en mi época, ¿no? O sea, un poquito más, están utilizando un poquito más la tecnología, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, bueno, aparte de que la tecnología nos ayuda también, ¿no es cierto? Entonces, un poquito más a eso se refiere, ¿no? O sea, que el tiempo ya no es un obstáculo, ¿no? Nosotros todo lo que tenemos atrás lo podemos vivir. Y nos ha acompañado ahora la tecnología porque ya en la computadora nosotros podemos tener una biblioteca de todo lo que era antepasado. ¿Ya? Las distancias se rompen, al igual que con el tiempo, las distancias ya no son impedimento para la difusión del conocimiento. Ayuda a los, o sea, esto llega a todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando hablamos que las distancias se rompen. Ayuda a los vínculos personales, ¿no? Las cartas primero y luego los mails, etcétera, ¿no? O sea, cuando hablamos de que hay vínculos personales que se pueden enlazar, ¿no? Entre personas tal vez del interior del país, entonces lo logramos. ¿Enriquece la cultura? Sí, ¿no? O sea, gracias a la comunicación escrita, o sea, surgieron nuevos tipos de expresión y géneros que van desde la novela hasta la poesía, ¿no? El leer, les he dicho que enriquece mucho la cultura, ¿no? El conocimiento, la verba, el tener en el vocabulario nuevas palabras, utilizar un auditorio grande para poder comunicar algo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, por eso enriquece la cultura. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No lo hice. No lo hice. Todo claro. Ok. Ahora vamos a hablar de los elementos de la comunicación escrita. Un favor, chicos, si se corta, vamos a volver, por favor. Ya, elementos de la comunicación escrita. Ya les he dicho, hay un formalismo, ¿no es cierto? Entonces, en esto, primero denotamos lo que es la estructura, ¿ya? Como su nombre lo indica, es la manera en la que el emisor ordena la estructura, aquello que quiere comunicar. No estamos hablando de ciertos párrafos que tienen que ir adecuado a lo que tú tienes que hacer o decir, ¿no? Entonces, si yo voy a empezar hablando de algo, entonces voy a primero tal vez describir y después voy a ir detallando cada uno de los puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de las cartas, ya les he dicho, tiene una estructura, ¿no? Primero poner
la fecha, a quién va dirigido, tal vez el cargo y una razón por la cual estoy escribiendo y ir detallando, ¿no? O sea, quiero dar las gracias por recibirme, etcétera, ¿no? O sea, tiene una estructura, ¿no? Entonces, nos tenemos que acomodar a eso, a esa comunicación, ser un poco más formales. El estilo. Este es un poquito más la manera en cómo vamos a ir redactando aquello que queremos hacer, ¿no? Aquí la forma pueden ser esta formal o informal, la personal o impersonal, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver a qué público nos estamos dirigiendo y lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Siempre es importante saber a qué público nos estamos dirigiendo para que entienda muy bien, ¿ya? El contenido es aquello que se quiere comunicar, ¿no? O sea, puede ser el conocimiento de las cualidades de un producto, tal vez la historia, qué sé yo, ¿no? Un poco difundir algo. En el caso, por ejemplo, algunos medicamentos nos dan la fórmula, el contenido, la información nutricional, ¿no? Posiblemente los componentes que tiene ese medicamento, la dosificación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que ir en el contenido. Hay algunas ventajas de la comunicación escrita. Ya a nivel social, la comunicación escrita también trajo ciertas ventajas. Esto es que permite a la organización a través de la escritura que pueden ser reglamentar, ¿no? O sea, vamos a ir reglamentando algunos, como les había dicho hace rato en el punto de la comunicación, las características de la comunicación, cuando hablábamos de que hay reglas que se deben cumplir, ¿no? Reglamentar algunos códigos que estructuran y controlan a la sociedad, ¿no? Entonces, vamos un poco a permitirnos a que estas ventajas nos pueden ayudar bastante, ¿ya? En la comunicación. Fomentan a la reflexión antes de escribir, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos leyendo, si leemos concentradamente, entonces vamos un poco traducir aquello que queremos entender, ¿no? Entonces, la persona debe pensar aquello que quiere comunicar, ¿no? Ya hemos hablado hace rato por eso. Disminuye la distorsión. Cuando nosotros empezamos a leer algo y entendemos realmente cómo y qué es lo que quiere decir, entonces ya tenemos esa ventaja de que nuestro cliente va a entender lo que nosotros queremos decir. ¿Cuál es aquello, la diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita? ¿Alguien de ustedes podría un poquito reflejar acerca de ello, chicos? La comunicación, la diferencia entre los dos. Puede ser que la otra es más, la oral es, por así decirlo, presencial y la escrita no es necesario que estés en el mismo lugar con la persona. ¿Alguien más? ¿Ya? Gracias, Neite. ¿Alguien más, chicos? Dice, Hola. puede ser que la comunicación escrita es